Hoy iniciamos una serie de meditaciones sobre la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, era de origen griego, sin embargo, estaba encargado de la iglesia en una isla que se llamaba la isla de Creta, pero a esta isla habían llegado infinidad de doctrinas heréticas, muchas herejías que estaban afectando a la iglesia, y el apóstol Pablo le encomienda a Tito que ponga en orden esta situación. Y usa esta epístola para darle estas instrucciones, las cuales nos pueden servir a nosotros también, pero también en esta misma epístola encontraremos instrucciones para la iglesia de cómo conducirse en una vida cristiana práctica, en una vida cristiana piadosa, como le llama el apóstol. Así que va a ser de mucho interés para nosotros y para la iglesia en general. Quiero leer Tito capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la carta de presentación, en las credenciales del apóstol Pablo, en su tarjeta de presentación, primeramente usa la palabra siervo. Pablo, siervo de Dios. Esa debe ser nuestra actitud a los que servimos a Dios continuamente, que no debemos considerar siervos. La palabra siervo también viene de una palabra que es doulos, que significa esclavo. Esclavo, pero no era esclavo cualquiera, era esclavo de Dios. Esclavo de Dios. Entonces, después de presentarse como siervo de Dios, también se presenta como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y todos recordamos el encuentro que Pablo tuvo con Jesús en el camino a Damasco, donde Jesús le da instrucciones específicas para qué lo estaba llamando, para qué lo había escogido. Entonces, realmente es un apóstol de Jesucristo después de aquel encuentro que le encomendó, pues que él llevaría el evangelio a los gentiles. Y dice, conforme a la fe de los escogidos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A estos escogidos se está refiriendo. Dios tiene personas que ya escogió desde antes de la fundación del mundo, a las cuales van a venir al evangelio, las cuales hay que darles instrucciones específicas. Y dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La piedad describe, por decirlo de alguna manera, la vida de una persona cristiana. Una vida cristiana se le conoce como una gente piadosa. Y dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces dice aquí que si alguno enseña otra cosa que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza, la doctrina que es conforme a la piedad, dice que entonces está envanecido. Y bueno, podemos saber que se han introducido en la iglesia de Jesucristo también muchas cosas que no van conforme a la piedad, y las introducen, dice aquí, personas de los cuales dice generan envidias, pleitos, blasfemias, gentes, hombres corruptos, dice aquí, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, esta epístola, esta carta del apóstol Pablo a Tito nos va a servir mucho para aprender cómo vivir una vida piadosa y cómo poner en orden y en cierta forma discernir cuando algo es herejía o cuando algo es conforme a la doctrina de Cristo.
Así es de que les invito a perseverar y a meditar sobre esta epístola. Dios les bendiga.